Hola amigos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ir a visitar el Coricancha, el templo del sol de los incas. Por lo menos entre 50 a 100 años De acá de la Plaza Mayor vamos a ir caminando, son 3 cuadras solamente para llegar al convento de Santo Domingo, que es donde está edificado encima de los restos del Coricancha. Aquí se ve claramente el convento de Santo Domingo arriba del murito que queda del Coricancha. Entonces ahí está el escudo, ¿no? Y podemos apreciar ahí la vicuña, ¿eh? La vicuña sí está en parte de los camellos americanos. La vicuña. Coricancha, el templo inca del sol, fue uno de los más sagrados y respetados edificios del imperio inca. Acudían al lugar poblaciones de todo el imperio para rendir culto y tributo a sus dioses, pero el interior del recinto estaba reservado para las más importantes personalidades de la época. Originalmente nombrado Inti Cancha o Intihuasi, fue el principal templo inca dedicado al Inti y está ubicado en la antigua capital inca del Cusco. La mayor parte del templo fue destruido después de la guerra del siglo XVI con los conquistadores españoles, ya que los colonos también lo desmantelaron para construir sus propias iglesias y residencias. Gran parte de su mampostería se utilizó como base para el convento de Santo Domingo del siglo XVII, que fue reconstruido después de que el terremoto de 1650 destruyera el primer convento de dominicos. Así como el Cusco fue el centro de político-religioso del imperio de los incas, el corazón de esta capital fue a su vez el templo sagrado del Coricancha, del que partían todos los caminos que se dirigían a los cuatro suyos y en el que se concentraba todo el poder religioso, pues ya en tiempo de Pachacútec se encontraban en el lugar los ídolos de los diversos pueblos conquistados y se guardaban en él las momias de los gobernantes muertos y se rendía sobre todo culto al dios Sol. Hacer una visita al lugar es un viaje al pasado, no solo por lo que fue, sino también por su significado. Acerca del origen de este lugar, las investigaciones nos han llevado a las siguientes conclusiones. El lugar como santuario existe desde antes del establecimiento de la tribu inca en el lugar, pues este pertenecía aparentemente a los Zahuaziray en el momento de su llegada y ya al vencerlos, estos se establecieron finalmente, siendo este la primera residencia en la que habitó Manco Cápac y sus posteriores sucesores que poco a poco formarían diversas alianzas para consolidarse paulatinamente como una confederación, aún no más grande que el resto de sus vecinos. Es importante remarcar que los primeros gobernantes hasta Inca Roca se establecerían en este lugar y que al construir su propio palacio, en lo que hoy es el arzobispado del Cusco el Inti Cancha, como era conocido hasta entonces, quedaría solo como templo del sol, aunque no dejaba de ser muy modesto, al igual que el resto de edificaciones de la ciudad, que eran simples chozas. La historia de este lugar no cambiaría hasta tiempo después del triunfo de Pachacútec sobre los chancas, la que dio lugar a su coronación como inca alrededor del año 1438, siendo su primera acción como gobernante la remodelación íntegra de la ciudad del Cusco, que hasta entonces, como mencionamos, no eran más que un conglomerado de chozas muy sencillas, y empezó esta remodelación nada más y nada menos que con lo que después se llamaría el Coricancha, por la fastuosidad de la que fue dotado, pues este lugar, además de los acabados impresionantes de sus estructuras de piedra perfectamente encajadas que hasta hoy podemos admirar, estaban también cubiertas con planchas de fino oro, y los techados fueron hechos de sencilla paja. A la llegada de los españoles a la ciudad, el 14 de noviembre del año 1533, los españoles extrajeron todas las planchas de oro que adornaban este fastuoso templo, así como los ídolos de oro y plata que se guardaban dentro. Durante la repartición de solares, este fue dado a Juan Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, quien años después donaría el lugar a la Orden de los Dominicos, fundándose en el lugar el actual Templo de Santo Domingo.
los colonos españoles construyeron el convento de Santo Domingo en el sitio, demoliendo el templo y utilizando sus cimientos para la iglesia. También utilizaron partes del edificio para otras iglesias y residencias. La construcción tomó casi un siglo. Este es uno de los numerosos sitios donde los españoles incorporaron mampostería inca en la estructura de un edificio colonial. Grandes terremotos dañaron severamente la iglesia, pero los muros de piedra inca, construidos con enormes bloques de piedra fuertemente entrelazados, aún se mantienen en pie debido a su sofisticada mampostería de piedra. Cerca hay un museo arqueológico subterráneo que contiene momias, textiles e ídolos sagrados del sitio. Esta obra inca, en la cual quedan pocos cimientos, resistió 3 terremotos, 1650, 1749 y 1950, sin sufrir mayor daño, a diferencia del templo español, que se hizo pedazos. Después del suceso de 1950, en 1956, se inició la reconstrucción del Templo de Santo Domingo, bajo la supervisión de la UNESCO, con algunas modificaciones, dando preferencia en exponer los muros incas, formando así una cubierta en la mayoría de las partes de los muros de Coricancha. Es impresionante ver esos muros perfectos que no entra un papel entre la junta de las piedras. Uno se pregunta cómo hicieron para construir eso en esa época. Y que en los terremotos se cayó el convento abajo y los muros siguieron en pie. Impresionante. Bueno, la visita se divide en 2 partes, ¿no? Una, ver el Coricancha, los restos del Coricancha. Y otra parte, ver toda la historia del convento propiamente dicho de los dominicos. Imperdible, si vienen a subir hasta el campanario, cobran 5 soles más por persona. Tiene como una boletería aparte el campanario dentro del convento, pero vale la pena realmente. La verdad que el convento es impresionante también, por más que hayan demolido el Coricancha para construir esto. Bueno, y reconstruido nuevamente después del terremoto, ¿no? Impresionante.
buenísimo ver la diferencia entre los muros incas y los muros españoles. Abismal. La junta entre las piedras de los muros incas no entra un papel literal, y entre los muros españoles podemos ver una junta como de 2 centímetros, a veces 3 centímetros entre piedra y piedra. Bueno amigos, hasta aquí nuestra visita al Coricancha, el templo más importante de los incas aquí en Cusco. Será hasta el próximo video, nos vemos, chao chao.